Mire, es urgente que se nombren los nuevos integrantes de los organismos electorales, más allá incluso de iniciar la discusión de la actual o de la nueva ley electoral y la nueva ley del Tribunal de Justicia Electoral. Está hablando usted que para que se apruebe la nueva ley de justicia electoral y del Consejo Nacional Electoral, por lo menos serán unos 3-4 meses. Obviamente, probablemente a finales de año esté terminando el Congreso de discutir las nuevas leyes, y obviamente eso significaría prolongar a una institución como el Tribunal Supremo Electoral, que si usted revisa el texto constitucional ya no existe. La Constitución desapareció al Tribunal Supremo Electoral y solo ha dejado la figura ya del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, donde incluso están contemplados los requisitos que deben reunir quienes deben formar parte de estos organismos. ¿Y bajo qué ley podría funcionar? Porque si ya no existe el Tribunal Electoral, entonces ¿cómo va a funcionar el Consejo Nacional? No, tendría que elegirse a los nuevos integrantes de estos organismos en base a lo que establece la Constitución de la República, porque el actual Tribunal Supremo Electoral se mantiene con un artículo transitorio donde establece que sus magistrados deberán permanecer en sus cargos, pero ya la Constitución vigente contempla dos figuras electorales, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Por lo tanto, debe procederse a hacer la integración de estos organismos electorales y obviamente quedará vigente la actual ley electoral, y la función que tendrán en este lapso de tiempo es convertirse en asesores incluso de la aprobación de las dos nuevas leyes. Y, o sea, ¿podría funcionar el Consejo Nacional Electoral con la ley del Tribunal Supremo Electoral? Tendría que dejarse vigente porque el Congreso no ha derogado la actual ley electoral, obviamente de manera transitoria, para solventar la situación de las funciones que deberán tener los concejales y los miembros incluso del Tribunal de Justicia Electoral. Aunque el cuello de botella ha sido quien va a estar al frente de esas instituciones, y se hablaba que era el Partido Liberal el que atrasaba, pero ayer dice el ingeniero Zelaya que no, que ellos ya están listos. Sí, mire, lo que pasa es que se debe entender que si no hay reformas electorales, difícilmente vayan a haber elecciones en nuestro país. Yo creo que de eso debe estar muy claro el pueblo hondureño, la clase política. Si no hay reformas electorales va a ser extremadamente difícil que hayan elecciones, porque nadie se va a someter a un proceso electoral bajo las condiciones en las que se desarrollaron las elecciones del año 2017, con un Tribunal Supremo Electoral inclinado en favor de una sola fuerza política, y eso obviamente provocó las situaciones que se dieron durante ese desarrollo del proceso y posterior al mismo proceso electoral. En general, los hondureños debemos apostar a no tener nunca más un proceso como el del 2017, porque eso repercute directamente en la economía, obviamente, pero recuerde usted que se encontraba vigente el Tribunal Supremo Electoral, la actual ley electoral, y ahora estamos en una situación donde ya no existe un organismo electoral, se han creado dos nuevos órganos electorales y se requiere de aprobar las reformas electorales, que en realidad no solo es la creación de dos nuevos órganos electorales. Aquí se tiene que hablar de cómo va a integrar las mesas electorales, de los traslados electorales, de la segunda vuelta. O sea, esas son realmente las reformas que se requieren, del financiamiento de las campañas, y vamos a seguir con esos techos altísimos, en donde un candidato a la presidencia puede disponer de 540 millones. Entonces, tenemos que revisar todo eso para revisar esos techos, revisar la ley de financiamiento, que realmente es lo que va a modificar la forma en que se han desarrollado procesos electorales en nuestro país. Las credenciales, por ejemplo, a los partidos pequeños, porque mucho se da por el tráfico de credenciales. Sí, tiene que buscarse un mecanismo en donde esas credenciales no se conviertan en mercancía, porque esas credenciales en los procesos electorales se compran y se venden, y eso empaña los procesos electorales y eso propicia los fraudes electorales. Lo mismo que los famosos traslados electorales, donde movilizan ciudadanos de un municipio a otro, y eso provoca esas grandes inconformidades y obviamente los alegatos de fraude que hacen los candidatos. ¿Esas reformas tienen que ser este año, ¿verdad? Esas reformas tienen que ser este año, porque a partir de septiembre del año 2020 se deben convocar a las elecciones primarias, que deben desarrollarse en el mes de marzo del año 2021, y a finales de noviembre las elecciones generales.